Vamos a dar lectura, hermanos, del versículo número 1 al versículo número 8. Salmo 40, del versículo 1 al versículo número 8. Dice así la palabra del Señor. Salmo 40, del 1 al 8. Hagamos una lectura alternada. Le voy a pedir que lea con todo el respeto y reverencia. Es la palabra del Señor, así que hagamos una lectura adecuada para nuestro Dios. Salmo 40, del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no miró a los soberbios, ni a los que se desvían para la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Todos? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Quiero que vean, hermanos, el versículo número 8, por favor, con mucha atención. Dice, el hacer tu voluntad me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Queridos hermanos, agradar a Dios debería sernos agradable. Voy a repetirlo, agradar a Dios debería ser algo que a nosotros nos agrada hacer. Yo no entiendo por qué hay cristianos que les cuesta agradar a Dios. Yo no entiendo cómo hay cristianos que no les agrada agradar a Dios. Un ejemplo, yo pregunto, ¿Dios está agradado de esta reunión? Amén. ¿A dónde le agradará a Dios que estemos más? ¿Aquí o en un restaurante? Aquí en la casa de Dios. Pero a gente le cuesta trabajo agradar al Señor, cuando agradar a Dios debería ser para nosotros agradable. Cierto, amén. Quiero predicar, hermanos, un mensaje titulado El agrado de agradar a Dios. El agrado de agradar al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu, que mora en nosotros, a siempre agradarte en todo. Señor, ya somos aceptos en el amado. Hemos sido recibidos en la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Gracias por la sangre derramada de Cristo Jesús nuestro Señor. Ya somos aceptos. Pero ahora nos toca vivir cada día de nuestra vida agradándote en todo. Yo te ruego, Señor, que cada cristiano llegue a la madurez y que no le sea una batalla agradarte, sino un agrado en su corazón. Bendice tu palabra, Señor. Ayúdame a predicar bajo el control y llenura del Espíritu Santo. Pero no solo yo, sino los oyentes, mis hermanos, oír llenos del Espíritu Santo, para que al final tomemos una decisión agradable a ti. Gracias, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? El agrado de agradarle al Señor. El Señor Jesucristo, vea conmigo, hermanos, en Juan capítulo 8, nos enseña cómo Él vivió aquí en la tierra como Dios en carne, ¿verdad? Recuerden que se humanizó, que Él como hombre, fíjese cómo Él vivió aquí en la tierra. El Evangelio de Juan capítulo 8 y el versículo número 29. Juan 8:29 dice la palabra del Señor, hablando el Señor Jesucristo mismo, dice: porque el que me envió
conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Y luego qué dice? Porque yo hago, ¿cuándo? Siempre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿No es cierto que la Biblia dice que el Señor Jesucristo nos dejó pisada para que les sigamos su ejemplo? Él nos dejó ejemplo y nos dijo, mira, yo cuando estuve en la tierra, encarnado para ir a morir por los pecados de todos ustedes, el Señor le dice que Él siempre buscó en todo agradar a su Padre Celestial. Los cristianos se les olvida, hermanos, que estamos aquí para agradarle al Señor. Una de las cosas que más a veces hay controversia, y yo me doy cuenta que la gente no entiende, hermanos, no entiende que hay que vivir para agradarle al Señor, es cuando tocamos el tema de la música cristiana. Y yo escucho una frase como, no, es que no me gusta esa música que tienen ahí en la iglesia, o no me gusta la música que trae allá el hermano en su estéreo, ¿verdad? La música, no me gusta tal música, y etcétera, etcétera. Y tenemos tan mal, hermano, está en nuestra mente, que ahora resulta que la música que es para Dios nos tiene que agradar a nosotros. Escúcheme bien, al primero que le tiene que agradar es a Dios, ¿verdad? Pero nosotros nos confundimos y nosotros entramos a lo que a nosotros nos agrada. Mira, si tú y yo nos concentramos en agradarle al Señor, tarde o temprano, hermano, es agradable agradarle al Señor. Pero muchos no entienden y buscan agradarse a sí mismos. Muchos cristianos, en vez de buscar agradar a Dios, siempre están buscando agradarse a ellos mismos. Y eso no es la voluntad de Dios. El Señor dijo, yo hago siempre lo que le agrada. ¿A quién? A nuestro Padre Celestial. Hermanos, como hijos, siempre debemos buscar agradar a Dios. Y debería ser una regla en nuestra vida, un filtro, una pregunta que siempre deberíamos hacer. Señor, ¿esto que hago te agrada? Señor, ¿esto que estoy pensando te agrada? Señor, esta manera en que tengo mi corazón, mi alma en este momento, mi espíritu, ¿te agrada, Señor? Señor, la manera en que hago mis negocios, ¿te agrada? Señor, la manera en que te canto y te exalto, ¿te agrada, Señor? Mire, hoy podemos cantar himnos y nomás haberlos cantado, sin ni siquiera habernos preguntado, Señor, ¿te agrada cómo te canto? Ahora, gracias a Dios, el Señor nos está diciendo, mira, estás desafinado ahí un poquito, ¿no? Cuando te afines me agradas, ¿no? A lo mejor no es así el Señor, ¿verdad? Pero nuestro alma, nuestro corazón cantó para agradarle al Señor. Le agradamos en todo, hermano. El cristiano debería ponerse como una meta espiritual. Señor, quiero agradarte en todo. Quiero hacer todo para agradarte a ti. Vea lo que dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 10. Agradar al Señor en todo. Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra del Señor. Efesios 5, 10. Léalo conmigo, por favor, en voz alta, que dice ahí. Comprobando lo que es, ¿qué, hermano? Agradable a quién? Al Señor. Yo en mi vida cristiana debo estar comprobando qué es lo que le agrada al Señor, qué es lo que no le agrada al Señor. Muchos cristianos también cometen el error, fíjese bien. Ellos hacen lo que piensan que a Dios le agrada. ¿Cómo podremos saber lo que a Dios le agrada, hermanos? ¿Cómo puedo estar seguro? Esto que hago le está agradando a Dios. ¿Y cómo puedo saber que algo que hago no le agrada al Señor? ¿Sabe cuál es la medida? ¿Sabe cómo puedo dar con este punto? ¿Sabe dónde viene escrito eso? Ya más pistas no le puedo dar, hermanos. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra para darnos a conocer exactamente quién es Él, cuál es su voluntad, pero también, hermanos, en lo que es su voluntad, Él nos deja ahí, mira, esto me agrada, esto no me agrada, soy un Dios santo y esto no me agrada. No quiero que como mi hijo estés participando, haciendo, pensando tal o cual cosa, porque eso me es desagradable. Dios nos dejó su palabra para que nosotros sepamos cómo agradarle a Él. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Ahora fíjese bien, debería ser una regla preguntarnos. Usted se arregla, ¿verdad? En el día y usted dice, Señor, ¿te agrada?
¿Estoy vestido para tu gloria? ¿Te agrada, Señor? ¿Te agrada, Señor, cómo trato a mi esposa? ¿Te agrada, Señor, cómo trato a mis padres? ¿Te agrada, Señor, si tú vienes y escudriñas mi corazón? ¿Te agrada mi corazón? ¿O hay iniquidad? ¿Hay cosas ahí que no te agradan? Hermano, en todo y siempre agradando al Señor. Amén. Cristianos fallan en agradar a Dios. Lo voy a decir por qué. Porque hacen, disculpe el término, lo que a ellos les da la gana hacer y piensan que así van a agradar a Dios. No es así. Tú tienes que decir, esto que yo hago es agradable a Dios porque la Biblia dice, y luego cita lo que la Biblia dice. Eso te da la certeza que estás agradando a Dios. ¿Cómo no les puede agradar si la Biblia dice esto? Por ejemplo, el hecho de congregarnos. La Biblia dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Dios, en el libro de Hebreos, me exhorta a ser fiel a congregarme. Al estar sentado aquí, podemos responder, claro que Él es agradable que yo esté aquí. ¿Por qué? Porque Él nos exhorta a no dejar de congregarnos. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Cuando yo le agrado, tengo que citar algo de la Biblia. Aquí está la Biblia, por eso sé que le estoy agradando al Señor. Vea conmigo el libro de Génesis. Vámonos a los orígenes del hombre y vamos a ver a un hombre que quiso agradar a Dios, ignorando su voluntad y estableciendo la suya propia. Fíjense bien, su nombre es Caín. Su nombre es Caín. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Génesis 4:2. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda ¿a quién? A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, que dice el 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Cristianos dicen, no, pues yo con el hecho de estar aquí ya le agrado a Dios. Con el hecho de como viva, yo ya le voy a agradar a Dios, dice Dios, no. Hay quienes tienen una conducta y hay quienes hacen cosas que me agradan y hay quienes hacen cosas que me desagradan. ¿Están aquí, hermanos? Y Dios miró con agrado a Abel y no miró con agrado a Caín. ¿Por qué Caín, escúcheme bien, quiso el hacer lo que le dio la gana hacer? ¿Qué le agradará a Dios? Pues se me hace que le ha de agradar un fruto de la tierra, y llevó legumbres, llevó el fruto de la tierra y se lo presentó como ofrenda a Dios. Sorpresa para Caín. Caín se desagradó. ¿Estamos aquí, hermanos? El Señor se desagradó, ¿verdad? De Caín. ¿Por qué? Porque Caín hizo lo que él pensaba que le agradaría a Dios. No, hermanos, no te muevas así en la vida cristiana. No te muevas diciendo, yo creo, yo me imagino que esto le ha de agradar a Dios. No, Señor. Usted debe decir, la Biblia dice lo que le agrada a Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Oh, hermanos, hoy día estamos abandonando la palabra de Dios. Muchos cristianos ya no la usan, ya no la abren, pastores ya no la predican. Estaba escuchando un mensaje, hermanos, de un pastor, de veras 25 o 30 minutos, no mencionó la Biblia, no abrió la Biblia, no mencionó ni un versículo de la palabra de Dios. Yo podía extraer ese mensaje, esos 30 minutos, y exponerlos en un hotel aquí en León y dar una conferencia al mundo, y el mundo ni se imaginaría que es palabra de Dios lo que se estaba ahí hablando. Porque estamos abandonando. El cristiano no debe vivir pensando, haga lo que a mí se me ocurra, agradará a Dios. Para eso tenemos la lámpara a nuestros pies, la palabra de Dios, hermanos. Aquí está lo que le agrada a Dios. Si usted me dice, oh, le agrado, pastor, así como visto, le agrado a Dios, ¿cómo sabe? Pues la Biblia dice que con pudor y modestia. ¿Estamos ahí, hermanos? Oh, le agrado al Señor con mi actitud. La otra vez que tuve un pleito con el hermano, ya nos perdonamos. Yo creo que le agrado porque a Dios le agrada. Mira, aquí dice que yo le perdone a mi hermano y ya lo perdoné. Creo que le agradé al Señor. Amén. La Biblia es nuestra regla de fe y práctica. ¿Estamos aquí, hermanos? Todo lo que hacemos debe estar basado en la palabra del Señor. No se trata que tú hagas lo que tú te imaginas
que le es agradable a Dios. Se trata de que conozcas a Dios, conozcas su palabra y entonces digas, creo que estoy agradando a Dios porque la Biblia dice, porque la Biblia dice, porque la Biblia dice. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Amén. Póngase filtro en su vida, pregúntale, ¿Dios te agrada? Vea conmigo ahí mismo el libro de Génesis, capítulo 3. El libro de Génesis, capítulo 3. Vea lo que dice el versículo 4. Hermano, me regalan tantita más agua, por favor. Génesis 3:4. Siga con su lista, dice ahí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era ¿qué cosa? Agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiero que notes, hermano, por qué el pecado llegó al mundo. ¿Por qué entró por un hombre, por Adán, por Eva? Entró el pecado, la desobediencia, y el pecado pasó a todos los hombres, dice el libro de Romanos. ¿Sabes por qué? Porque Eva pensó que era tiempo de agradarse a ella. ¿Estamos aquí, hermanos? Ella vio ese fruto, dijo, pues me quiero agradar a mí. ¿Qué había dicho Dios? ¿Cómo se hubiera librado Eva de padecer lo que padeció y del pecado que vendría a la humanidad? Si ella hubiera visto el fruto y hubiera preguntado, Señor, ¿te agrada que yo agarre de ese fruto? Eso hubiera cambiado las cosas. Pero ella no, ella pensó, me quiero agradar a mí. Y entonces, escúcheme bien, cuando tú intentas agradarte a ti, anótalo, normalmente vas a desagradar a Dios. Normalmente vas a acabar desagradando a Dios. Escúchame bien, o te agradas a ti o agradas al Señor. Si te quieres agradar a ti mismo, terminarás desagradando al Señor. Escúchame bien, Eva quiso agradarse a sí misma antes que a Dios. Vamos a suponer el caso de Eva, ve el fruto y dice, Señor, pues se ve bien ese fruto, se ve codiciable, se ve que está rico, me lo voy a comer. Pero si ella pregunta, Señor, ¿te agrada? ¿Cuál era la base para entender si le agradaba o no al Señor? Lo que Dios ya les había dicho. Vea conmigo Génesis, capítulo 2, versículo número, vamos a ver nada más ahí, Génesis 2, el versículo número 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente. Si Eva se pregunta, Señor, ¿te agrada que tome de ese fruto? Ella hubiera pensado, ¿qué dice? ¿Qué me dijo Dios? Que no agarre de ese. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Dios me dijo que no agarre de eso. No, Señor, no te es agradable. Tú ya me dejaste instrucciones de lo que tú quieres, de lo que a ti te agrada y de lo que a ti no te agrada, y no hubiera tomado de ese fruto. Vea conmigo, hermanos. Entonces, hermano, como cristiano, número 1, establece como un principio de vida cristiana, siempre pregunta al Señor si lo que haces le está agradando o no al Señor. Siempre pregúntate. Siempre haces esa pregunta antes de participar, antes de hacer, estás a punto de hacer un negocio, estás a punto de tomar clases de algo, estás a punto de comprarte una ropa, estás a punto, hermano, de hacer una amistad, y tú preguntas, ¿te agrada, Señor? ¿Te es agradable? Siempre pregúntaselo al Señor y busca respuestas en su palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Ahora, escúchame bien. Cuando la gente pretende agradarse a sí mismo, va a terminar desagradando a Dios. Pero también cuando hay gente que se trata de agradar a sí mismo, escúcheme lo que pasa, acaba destruyendo a las personas que le rodean y a sí mismo. Muchos de los problemas matrimoniales es porque uno de los dos o ambos siempre procuran agradarse a sí mismos antes que a Dios y que a su esposo o a su esposa.
Cuando gente simplemente se trata de agradar a sí mismo, terminará destruyendo a otros. Vea lo que dice la Biblia, Mateo capítulo 14. Mateo 14. Yo le quiero hacer una pregunta. Usted que ya tiene años en el Señor, ¿por qué mataron a Juan el Bautista? ¿Quién lo mató para empezar? Herodes. Herodes lo manda a matar, ¿sí? Vea conmigo, ¿qué fue lo que motivó a Herodes a matar a Juan el Bautista? Vea lo que dice Juan 14, versículo 1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito, ¿qué, hermanos? Mira, aquí está un predicador, ¿verdad? Claro y directo. Este predicador no se andaba por rodeos, ¿verdad? Juan el Bautista. Herodes, no te es lícito tener esa mujer, punto. No le agrada al Señor. No te es lícito. ¿Qué hizo Herodes? No le agradó. En vez de decir, no le agrada a Dios, ok, termino esa relación. ¿Estamos aquí, hermanos? No, sino que él dijo, no, yo me quiero agradar a mí mismo. ¿Y qué pasó? Manda a meter a la cárcel a Juan el Bautista. ¿Sí? Ok. Ahora, no lo mata porque el pueblo lo tiene por profeta. Si él lo mataba, él sabía que se iba a ganar un lío. Mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero tenía el pueblo porque tenían a Juan por profeta. Ahora note, Juan el Bautista está en la cárcel. Herodes no lo mata nomás porque el pueblo lo tiene por profeta. Pero hay algo que va a motivar a Herodes matarlo. Ahí abajo dice: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. ¿Sí lo ven? Amén. Herodes ve a una jovencita y dice, y baila esta mujer y le agrada, ¿verdad? Evidentemente es un agrado carnal. ¿Sí están aquí, hermanos? Un agrado de la carne, ¿verdad? Sensualidad, ahí está envuelta y le agrada a esta mujer. Herodes pudo haber dicho, no, eso no agrada a Dios. La voluntad de Dios es mi santificación. La voluntad de Dios es que yo no fornique. Esa es la voluntad de Dios. Pero Herodes no se lo pregunta. Herodes dijo, es tiempo de agradarme a mí mismo. Note lo que sigue. Versículo 7. Por lo cual, éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, le dijo, dame aquí en un plato la cabeza de ¿quién? La mujercita esta, ¿verdad? Sensual, ahí bailándole a Herodes. Y Herodes, ¿qué quieres? Pídeme lo que quieras. Y dice la Biblia que el hombre es reducido a un bocado de pan por la mujer adúltera, la mujer mala. Y ahí, pídeme yo lo que quieras. Quiero que dejes a tu mujer y que vengas conmigo. La dejo. Y ahí están echando a perder sus matrimonios. Por quererse agradar a sí mismos. Cierto. Y el dolor de la esposa y el dolor de los hijos y el quebranto, nada más. Escúchenme bien, por un hombre o una mujer bien egoísta, que lo único que le interesó fue agradarse a sí mismo. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias están siendo destruidas porque alguien egoísta lo único que le interesa es mi agrado, lo que a mí me agrada, tener lo que yo quiero, hacer lo que se me dé la gana, y yo quiero hacer eso, yo quiero tener esto, y lo único que van a hacer es destruir a su familia, a su matrimonio, a sus hijos y su propia vida? Vean lo que dice la palabra de Dios adelante, Mateo capítulo 14 versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Juan el Bautista sale perdiendo por un hombre que lo único que le interesó fue agradar su vida sensual y perversa. Amén. ¿Podrían decir amén, varones? Por lo menos. Amén. Cuando tú intentes agradarte a ti mismo, vas a acabar desagradando a Dios. Cuando intentes agradarte a ti mismo, vas a acabar destruyendo a gente a tu alrededor. Todo por tu egoísmo, tu carnalidad y tu único deseo de satisfacerte a ti. Un día lamentarás el dolor
de haber buscado agradarte a ti antes que a Dios. Escúcheme bien, hermanos, no estamos aquí para agradarnos a nosotros mismos. En el Salmo 40, me encanta la historia, cómo la va narrando el salmista, y él se describe en un hoyo, en un pozo de desesperación, en el lodo cenagoso, pero él describe que Dios se acordó de él. Él fue paciente, clamó a Dios, y Dios, que es bueno, que es misericordioso, con su poder sacó al salmista. Y dice, me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña, puso cántico nuevo, alabanza a mi Dios. ¿Sabes qué, hermano? Muchos aquí estábamos en una vida apartada de Dios, una vida perversa, una vida llena de pecado y de maldad, rumbo al infierno. Pero Dios, que rico en misericordia, te salvó, te perdonó, te lavó con su sangre y te sacó de ese pozo de perdición. ¿Y sabes qué hizo? Te puso sobre una roca firme y fiel, que es Cristo Jesús el Señor. Amén. ¿Y sabes por qué te sacó y te puso tan firme? Para que ahora le agrades a Él. Cierto. Ya agradándote a ti te fuiste a un pozo, agradándote a ti estabas desesperado, agradándote a ti echaste a perder tu vida. Es tiempo de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Queridos hermanos, despierta, iglesia, por favor, en el nombre del Señor. Busque agradar a Él. Mira, hermano, qué hermoso es cuando como cristiano empiezas a morir a ti mismo y empiezas a buscar solo lo que le agrada a tu Señor. Amén. Oh, hermano, tarde o temprano es tan agradable agradar a Dios. El agrado de agradarle. No destruyas tu vida por agradarte a ti mismo. No destruyas la vida de otros. Deja ya de agradarte a ti. Piensa en el Señor sobre todas las cosas. El agrado de agradarle, hermanos, se lleva a cabo, escúcheme bien, número 1. A pastor apenas va número 1, sí, y son 40 puntos, así que vaya a ser agrado. Va a ser menos, hermano. Si es que sí, después de una introducción larga, yo sé lo que se siente. Número 1, pastor. Amén. Escúcheme bien, hermanos. Tú tendrás agrado en agradarle, escúchame bien. Cuando vivas la vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes que el Señor te dejó su Espíritu Santo? Te selló con su Santo Espíritu para que ya no andes en la vida de la carne, para que ya no andes en la vida carnal, ¿verdad? Donde nada más te agradas a ti y nos llenamos de pleitos, de celos, ira, contienda por agradarnos a nosotros. Él dejó su Santo Espíritu para que andemos en Él, y andando en el Espíritu le agrademos a Él y nos sea agradable agradarle. ¿Sabes? Escúchame bien, a la carne no le agrada agradar a Dios. Cierto. A la carne no le agrada agradar a Dios. Domingo por la tarde, culto a las 6. ¿Cuántos en la carne dijeron, me hace que no voy? Luego el calorcito, y se me hace que luego me quedo a la casa echando un sueñito a agradarme a mí mismo. Pero nos dejamos controlar por el Espíritu de Dios y el Espíritu nos trajo. Amén. Y aquí estamos por la pura gracia de Dios. A la carne no le agrada agradar a Dios. Pero cuando hace las cosas andando en su Santo Espíritu, lleno de Él, lleno de su Santo Espíritu, mira, hermano, lo que haces te agrada y hay satisfacción de haber agradado al Señor. Mire lo que la Biblia dice, Romanos capítulo 8, versículo 8. Romanos 8, 8. Hermano, para agradar al Señor se necesitan cristianos llenos de su Santo Espíritu, andando en el Espíritu. Tú vas a agradar al Señor y te va a ser bien agradable agradar a Él. Romanos capítulo 8. ¿Los tiene ahí, hermanos? Si usted lee Romanos 8, inclusive algunos Biblias tienen su título. ¿Qué dice el título ahí del capítulo 8? Ok, Romanos 8 nos enseña lo que es vivir en el Espíritu de Dios, ¿sí? Nos enseña lo que es vivir en el Espíritu de Dios. La Biblia nos dice que si tenemos su Espíritu es porque somos sus hijos. Y el Espíritu clama en nosotros, Abba Padre. Somos hijos de Dios. Ok, Dios nos anima y nos exhorta a vivir en el Espíritu de Dios. Ahora fíjese bien, Romanos 8, versículo 6 en adelante. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 8. Y los que viven según la carne, ¿qué dice? No pueden agradar a Dios.
Estás aquí y agradar a Dios te es forzado. Ay, tengo que hacer esto, tengo que forzado, qué gravoso agradar a Dios. Oh, hermano, cuando lo haces en el Espíritu de Dios, lo haces y te agrada agradar al Señor. Amén. Te agrada agradarle cuando vives una vida lleno del Espíritu Santo. Vean conmigo 2 Corintios, rápidamente, 2 Corintios capítulo 8. El agrado de agradarle es cuando vives lleno del Espíritu Santo. Cuando andas en la carne, batallas, sufres, se te hace incómodo ser cristiano. Hermanos, yo no entiendo eso. A la gente como que le es incómodo ser cristiano. ¿Ha escuchado esto? Es que ya soy cristiano y no puedo ir a fiestas, y no puedo tomar, y no puedo esto, y no puedo el otro. ¡Ay, qué amargura la vida cristiana! Estás viviendo en la pura carne. Cuando vives en el Espíritu de Dios, no piensas así. ¿Te es agradable? Agradable. Fíjese bien, hermanos, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Quiero dejar en claro esto, fíjese bien. Gente limitada logró hacer cosas ilimitadas. Voy a repetirlo. Gente con asuntos limitados logró hacer cosas ilimitadas. ¿Cómo es eso? Estos cristianos, siendo muy pobres y muy atribulados, lograron hacer una ofrenda generosa a su Señor. ¿Y saben por qué lo hicieron? Ahorita te voy a decir. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con qué, hermanos, anote eso, subráyenlo. Porque doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Eran bien pobres. Pablo mandó pedir una ofrenda a las iglesias de Macedonia para apoyar a los hermanos en pobreza que estaban en Jerusalén. Y estos hombres pobres y estos hermanos empobrecidos materialmente hablando, pero ricos en el Señor, llenos de pruebas y tribulaciones, cuando llegó el tiempo de dar la ofrenda, ¿sabe qué hicieron? La dieron. ¿Y cómo dice y describe la Biblia que la dieron? Con agrado. No, ay, pues ya está ahí, pues ya ni modo, mejor no voy para no dar. No, ellos simplemente lo hicieron con agrado. ¿Sabe por qué? Cuando tú dependes de la gracia de Dios y no de tus propias fuerzas, todo lo que hagas para el Señor lo harás con agrado, porque tienes la gracia del Señor. Nomás te voy a decir un texto. Dios da gracia a los humildes. ¿Sabes qué? Hay veces que quisiéramos agradar a Dios tanto, y a veces decimos: Señor, yo quisiera agradarte más, pero ya no puedo. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Dile a Dios: Señor, dame de tu gracia. Dame gracia para seguirte agradando. ¿Cómo puedo ser agradado, verdad? Agradado al Señor, viviendo una vida llena del Espíritu. Me agradará agradar al Señor. ¿Cómo puedo vivir una vida agradando al Señor y que me sea agradable a mí? Agrádale al Señor con su gracia en tu vida. Amén. Y a la gracia de Dios contigo te hará, hermano, agradarle al Señor. Número 3, rápidamente. 1 de Juan 4:19. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Amén. ¿Se ama a Dios? Digo, para detectar quién es el que no me quería. 1 de Juan 4:19. ¿Sabes por qué le amas? La respuesta no es porque eres bien buena persona, porque tienes un corazón bien grande. No. ¿Sabes por qué le amas? 1 de Juan 4:19. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros le amamos a Él. ¿Qué dice después? Ok. Entendemos que el amor que le tenemos al Señor solo es correspondencia. Le correspondemos al amor que Él nos tiene. Tú estás aquí esta tarde y puedes decir: amo al Señor. Amén. ¿Sabes por qué lo amas? Porque Él te amó primero. ¿Sabes que Él te ama antes que nacieras? ¿Sabes que Él te ama antes que fundara el mundo? ¿No dice la Biblia que Él destinó a su Hijo Jesucristo? Lo vimos en la mañana, desde antes de la fundación del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor te ama.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso saber que Él nos ama. Amén. Cuando Él te ama, tú le amas a Él. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Ahora observaba capítulo 5, 1 Juan 5. Versículo número 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son, ¿qué, hermano? Gravosos. Agradarle al Señor te es agradable. ¿Te digo cuándo? Cuando amas al Señor. Si tú estás aquí y te cuesta, es que agradar al Señor es gravoso, te voy a decir algo, no amas al Señor como deberías de amar. Si el Señor te pidiera hoy que renunciaras a algo por causa de Él, lo harías. Amén. Si el Señor te ha mostrado un área en tu vida en la que estás mal, hoy lo podrías arreglar, o te es gravoso. Si te es gravoso, aquí está la noticia. No le amas como deberías amarlo. Porque los que aman a Dios, sus mandamientos no son pesados, no son penosos. Tengo que. No. Cuando uno ama al Señor, hace las cosas. Yo recuerdo, hermano, cuando conocí a mi esposa, y yo era estudiante en el instituto, en el seminario bíblico, y ella vivía, pues no estaba lejos la colonia. Yo a veces no tenía ni un peso para ir a ver, de veras. Yo no decía, tengo que caminar como 26 cuadras para ir a ver. Estaba tan enamorado que me las aventaba y se mira así. Cuando tú amas a alguien, no te es gravoso hacer cosas para agradarlo. ¿Estamos aquí, hermanos? No, amén. Si tú tienes un esposo que le pides algo, ¿verdad? Y qué pesado, no te ama como te debería de amar. Sí te ama, pero no como te debería de amar. Ella dice, pastor, ya me rompió el corazón, ¿verdad? Fíjese bien, una vez mi esposa, hermanos, cuando estaba embarazada de Decker, yo estaba estudiando para un mensaje cuando era pastor juvenil allá en nuestra iglesia en San Luis Potosí, como 2 de la mañana, orando yo al Señor, Señor, ya es bien tarde, y tratando de discernir más acerca de lo que Dios quería que yo predicara el siguiente día con los jóvenes. Y entonces mi esposa, pues yo ya la hacía bien dormida, y de repente escuché una voz ahí desde el fondo, ¿verdad? Alfredo, ¿qué pasó? Dije, todavía no se va a aliviar, pues está como en el 4º mes, ¿verdad? Alfredo, ven, corre. Ahí voy corriendo. ¿Qué pasó? 2 de la mañana. Tráeme unos chocolates. ¿Qué? Tráeme unos chocolates. De esos así. Digo, ¿sí sabes qué horas son? Son las 2 de la mañana. Sí, ya vi el reloj, tráeme unos chocolates. Y luego yo iba a empezar, pero no hay nada abierto. Y le digo, mira, la farmacia Guadalajara es 24 horas. Pero son las 2 de la mañana. Tráeme unos chocolates. Mi esposa tenía un antojo. Yo no quería que él saliera con cara de chocolate. Pero ¿sabe qué me movió? El amor a ella. ¿Sabes qué? Y voy a ir dentro de mi corazón porque te amo. Amén. Ahí me levanté, saqué el carro, ahí voy a la farmacia Guadalajara a las 2 de la mañana, me formé, compré unos chocolates, cuando te regresé ya estaba dormida. No, dije, ahora la despierto. No te los comes. Se despertó y yo la veía ahí saboreando esos chocolates. Cuando tú amas a Dios, lo que Él te pide no es gravoso. Cierto. Amén. Tú lo haces con agrado. Señor, yo te amo. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Estamos aquí, hermanos? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tú eres el Señor. Tú diste tu vida por mí. Tú me amaste a mí primero. Pídeme lo que sea, Señor. Que sea fiel en la iglesia, Señor, yo lo hago. Amén. Amén. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que ya dejes la música mundana. Señor, yo te amo, yo lo hago. No me es gravoso, no me pesa.
Amén. Vamos a enterrar al Buki y a José José. Ya. No hay como agradar al Señor. Cierto. Pero ¿sabes por qué te pesa? Porque no le amas como debes. Si le amaras, sus mandamientos no son gravosos. Quiero terminar, hermano, para decirte que es agradable agradarle al Señor cuando le amas. ¿Has hecho algo agradable al Señor y has experimentado la paz que hay en tu corazón? ¿Te has sentado y has dicho, Señor, aquel día tuve que tomar una decisión entre agradarme a mí o agradarte? Oré y el Espíritu Santo me ayudó y gracias a Dios te pude agradar. Te has ido con un corazón rebosando de paz y de gozo y de felicidad de haber agradado a tu Señor. Queridos hermanos, uno le agrada al Señor y es agradable agradarle cuando ves las bendiciones que Dios te da por agradarle. Su paz, ¿con qué lo obtienes, hermano? Él no la da a nosotros, pero esa limpia conciencia, esa paz, esa tranquilidad, no ese temor de que tu vida está en un hilo por tu desobediencia, por agradarte a ti mismo, que tu vida no está padeciendo, sufriendo, porque nada más te estás agradando a ti, sino la paz y la bendición de agradar a tu Señor. Eso no lo cambies por nada. Mira, escúchame bien, el pecado, escúchame bien, el pecado es deleitoso a la carne. Es agradable a la carne el pecado. Pero no, hermano, después de que te agradas a ti mismo, al final quedas vacío, la carne quiere más. Y al final te darás cuenta que te agradaste a ti, pero no a Dios. Y tendrás mala conciencia y dirás, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me comporté de esa manera? Y perderás tu paz y esa bendición que el Señor da cuando le agradas a Él. Pero cuando experimentas agradarle al Señor y experimentas ese gozo y esa gracia y esa paz, ¿sabes qué dices? ¿Sabes qué? Esto no se compara para nada con el deleite del pecado. Eso es una basura comparado a agradarle a mi Señor. Amén. Y cuando tú pruebas a agradar a Dios, oh hermano, es maravilloso. Porque se vuelve, hermanos, en tu vida un anhelo. Quiero agradar a Dios. Quiero agradar al Señor. Me agrada agradar al Señor. Amén. Y hermano, lo buscas agradar y lo buscas agradar porque es agradable. Hay gente, hermano, que tú no has experimentado esa paz y ese gozo de agradarle. Oh, ¿por qué lo sabe, pastor? Porque si lo hubieras probado, quisieras más. Cierto. Cuando te dan una buena comida, ¿no quieres más? Yo sí. Se nota, ¿verdad, hermano? Y algunos aquí también. Oh, qué buenos tacos. ¿Quiere otro? Sí, quiero más. Me agradó esos tacos, ¿verdad? Cuando pruebas a agradar a Dios y pruebas la satisfacción y el gozo y la paz que Él te da, tú quieres más. Quiero agradarte más. Queridos hermanos, hay un agrado en agradar al Señor. Yo te animo que lo experimentes. Voy a terminar con esto. El salmista, Salmo 18, 19, no lo vean. También el rey Ezequías en 2 Samuel 22, 20. Perdón, en 2 Reyes 23. Ellos fueron muy bendecidos. Y dice Dios en los salmos y en estos textos que les dije, que Dios se agradó de estos hombres y los salvó y los ayudó. Ezequías, escúcheme bien, ¿se acuerda que Dios le dijo que se iba a morir? Al rey Ezequías le dijo, ya, prepara tu casa porque esta enfermedad que tienes es de muerte, te vas a morir. Él se volvió a la pared y empezó a orar a Dios y le dijo, Señor, acuérdate cómo he vivido y que te ha agradado en todo. ¿Y sabes que Dios le dio 15 años más de vida? Escucha bien, apréndete esto por favor. Dios dijo 15 años más de vida a un hombre que Él como Dios había determinado que muriera. ¿Estamos de acuerdo? Dios había dicho, te vas a morir.
Pero él le suplica a Ezequías: Señor, dame vida, por favor. Tú sabes que te ha agradado en todo. ¿Sabe que Dios lo mira y dice: ¿sabes qué? 15 años más de vida. ¿Para qué? Para que me sigas agradando. Si hoy el Señor tuviera pensado llevarte ya a su presencia, si el Señor hoy fuera tu último día, hoy en la noche, mañana nos hablaron por teléfono, le dio un infarto, tú pudieras orar y decirle: Señor, te he agradado, Señor. En todo lo que hago procuro agradarte, Señor. Dame más vida para seguirte agradando. O el Señor vería a un hombre o una mujer que nada más piensa en él mismo y solo se quiere agradar a sí mismo, y dijera al Señor: no, ¿para qué te dejo? ¿Para qué sigas viviendo para ti mismo? ¿Para dar mal testimonio de mi nombre? ¿Para tus deleites? No, hijo, mejor vamos, vente al cielo. Vente conmigo ya. Queridos hermanos, hay bendiciones bien grandes por agradar a Dios. Y sin duda es un agrado agradarle.